Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hoy iniciamos el ciclo de entrevistas a los ganadores de la quinta Bienal, perdón, de la quinta versión de la Bienal Internacional de Grabado, Carlos Hermosilla, Valparaíso 2020. Mediación y cercanía con el arte, en el marco del aniversario de los 60 años de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Valparaíso. Hoy, miércoles, iniciamos con Nicolás Sartori Chuda, quien obtuvo el primer lugar de la Bienal. Voy a presentar ahora a Nicolás con una reseña que él me envió para que nos pueda presentar. Si me esperan un momento, voy a ampliar la reseña. Ahí sí. Nicolás Sartori Chuda, Punta Arenas, 1976. Licenciado en Artes Visuales, mención grabado por la Universidad de Concepción. Ha participado en diversas muestras colectivas como individuales. 2016, reconocimiento por parte del Círculo de Críticos de Arte de Valparaíso por la muestra anónima Valparaíso, Chile. 2018, coautor del mural escultórico en memoria del pueblo Yagán, Puerto Williams, región de Magallanes, Chile. Actualmente vive y trabaja en Valparaíso. A continuación voy a presentar quiénes van a ser los entrevistadores de Nicolás. Colomba Ceroni, grabadora, profesora de artes plásticas, profesora, ¿cierto? De artes plásticas, sí, así está, es correcto. Y también ella forma parte del equipo de la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso y su trabaja como modelo en la escuela. Abajo está Cristian Castillo, Bascuñán, grabador de la quinta región. También es un profesor de la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso. Ellos están encomendados a hacer las preguntas a Nicolás para que conozcamos de su historia. Así que, Colomba, por favor, te doy la palabra. Gracias, David. Buenas tardes a todas, todos y todes en esta convocatoria a iniciar el ciclo de entrevistas de concursos de la Escuela de Bellas Artes en el marco de los 60 años. Y felicitar a Nicolás por su obra ganadora en la Bienal. Y la primera pregunta que quiero hacer, con la cual vamos a empezar, es un poco relacionado con tus inicios del grabado y de qué manera, o sea, cuáles son tus inicios en el grabado en cuanto a materialidades y técnicas y de qué manera influye el contexto sureño en este principio como grabador. Bueno, hola a todos, muchas gracias. Mira, mis inicios en el grabado fue en la Escuela de Artes de la Universidad de Concepción, a partir de varios maestros. Como primer lugar, tuvimos esa generación, a la profesora Eileen Kelly, que nos introdujo al mundo del grabado en la silografía. Eso como el punto inicial. Después, Cristian Corral nos enseñó litografía, que él venía de la Universidad de Chile, había estado trabajando en el taller 99, entonces tenía toda esa experiencia. Y él nos enseñó litografía. Después tuvimos un maestro, Cristian Romo, y él se fue a México, entonces trajo la lito en aluminio, entonces también por ahí incursionamos haciendo litografía en aluminio, que era mucho más práctico, no tenías que tener las piedras, que son escasas, servía la prensa de calcografía. Después Roberto Carter, que ahí nos dio duro en metal, agua fuerte. Yo diría que esos son mis inicios en cuanto a las técnicas. Como todos los grabadores empezamos con los timbres de papa y después la silo. Pero más o menos eso te podría decir, mis inicios en el grabado.
aparte que la Universidad de Concepción tiene una historia rica en cuanto a gráfica, entonces se sacaba mucho provecho. Estábamos metidos en unos talleres que parecían catacumbas, pero era muy nutritivo todo. Súper. Y en cuanto al contexto sureño, lo digo porque yo también estudié y me crié, digamos, en el sur, siendo tú de Punta Arenas, estudiando en Concepción. La materialidad es otra. Por ejemplo, la materia de la silografía es mucho más noble, no es el trupán, no es es la Claro, sí. madera en sí. Entonces a eso me refiero un poco. ¿Influye o no influye el contexto sureño en ese quehacer del grabado? ¿O cómo lo ves tú, en diferencia ahora en Valpo? Bueno, yo hace mucho tiempo que no hago xilografía. No fue como mi material que más me acomoda. Pero tienes razón, claro. Cuando partimos con la xilografía eran retazos de maderas nobles que uno encontraba por ahí. Entonces, eso también te da una visión de, más allá del dibujo, de la poética quizás de la materia. Me refiero a las vetas, a trabajar contra la veta, buscar maderas más blandas, más duras. En ese sentido, claro, había una experimentación a partir del material, de la poética del material, creo yo. Entonces, eso también era un lenguaje que sumaba al imaginario de cada uno, me imagino yo. O sea, en mi caso, al principio, claro, yo tenía un torito de estos para sacar lonjas de madera y estaba todo mellado. Entonces ahí te vas dando cuenta que el torito te daba una lengua de gato natural junto con la veta. Entonces también eso parte del lenguaje gráfico propiamente del material. Exacto. Sí. Bien, profesor Cristian. Bueno, primero que nada, felicitar también a Nicolás por la obtención de su premio en la Bienal de Grabado. También felicitar a la Escuela de Bellas Artes por los 60 años y las actividades que se están desarrollando en el marco de estos 60 años. Y me interesaría preguntarte respecto al proceso de desarrollo creativo, la construcción de tu obra. ¿Cómo son tus Disculpa, pasos, Cristian, cómo haces para construir tu trabajo? Eso no te más que nada. escuché, no te escuché la primera parte de tu pregunta, se cortó. ¿Cortó? Espera un poco. Pues, claro, eso. Ahí está, ahí está, ahí está. Es respecto al proceso creativo. ¿Cómo tú enfrentas la construcción de tu obra? Técnicas así en especiales que tienes ya definidas, en las cuales tú te desarrollas mejor que en otras? Eso, ¿cómo se desarrolla tu trabajo? Mira, en general siempre hay una idea que anda rondando un poco vaga, eh, de cualquier cosa en el fondo, no hay algo en específico. Generalmente es así, y a partir de esta idea vaga, yo generalmente no hago bocetos de nada, o sea, directamente me pongo a grabar. En este caso yo le he estado dando duro al metal, voy haciendo directamente el trabajo sin nada antes. Entonces, eso también otorga no sé, un ingrediente de azar en mi trabajo que siempre está presente. Entonces, el proceso creativo generalmente se produce así, o sea, hay una idea y yo me pongo a trabajar y generalmente sale una serie de esa idea. Entonces, el primer trabajo se hermana, o sea, me pide el segundo trabajo, ¿me entiendes? Claro. Es como una cadena, siempre me pasa lo mismo. A mucha gente le El pasa lo accidente, mismo. el accidente es parte del proceso. O sea, claro, porque cuando tú o sea, yo no hago transferencias a la placa de un boceto como para repetirlo, sino que aprovecho también la materialidad también.
y también el azar que te da el tema del mordido del ácido, que también ese es otro cuento. A veces no aparece lo que tú quieres, aparecen otras cosas, y que te gusta más que lo que tú querías. En vez de borrar, o sea, jamás borrar, se va construyendo un camino nuevo, y ahí uno tiene que estar atento, creo yo, ahí a tomar las decisiones y aprovechar los errores. En el fondo, yo siempre estoy tratando como de borrar mis errores en mi trabajo. Yeah. Porque como te digo, o sea, hay una idea vaga de algo que quiero decir, de que quiero contar o visualizar, y de ahí cada trabajo va pidiendo el otro, hasta que se agota en el fondo. Yeah. Y ahí yo digo, ya, esto es la serie, no sé, Humo. Yeah. Y se acaba, ¿me entiendes? Claro. Más o menos. Es bastante generalmente... es interesante porque veo, perdón, es interesante porque veo que en tu trabajo, en el de la Bienal, se nota esa presencia así de la intuición, el trabajo de la figura humana, bien instalada, pero al mismo tiempo con cierto valor plástico que lo dan los recursos de la técnica misma del grabado, y bueno, y la serialidad de la obra, que es el valor principal. Bueno, Sí. principios compositivos, que eso ya están manejados por ti. Por ejemplo, la obra que me dieron el premio, esa obra está compuesta de varios grabados que... Ahí está. Ahí está, claro. De varios grabados que son de momentos muy distintos, de campos muy distintos. Yo hice una serie a partir de un documental de Patricio Guzmán, el documental Nostalgia de la Luz. Entonces, vi ese documental y me dieron ganas como de hacer una serie respecto a eso. Y hay varios grabados que pertenecen a esa serie, que después yo lo compilé en un libro que se llamó Ojo de Tierra, Hueso de Cielo. Y bueno, cuando vino esta cosa de la Bienal y el tema, asuntos de poder, yo empecé a sacar varios grabados de esa serie porque me servían. Eran contingentes, aludían al tema. Y por otro lado también hay unos grabados que son de un viaje al norte, en este caso a Yapel, que tengo una serie donde aparecen ciertos paisajes nortinos, sobre todo la hondura de la cuesta Cabilolén. Yeah. Y también me servía integrarlo por el paisaje. También hay grabados que pertenecen a una serie muy antigua, cuando yo volví a grabar, como el 2017, Magallanes. Entonces, nuevamente me servían por la connotación que tiene en mí. También hay grabados que pertenecen solamente como a ejercicio de verse en el trabajo, como en el laboratorio, la idea de la cocina como un laboratorio, la idea del taller como un laboratorio. Y así fui componiendo el grabado. Son grabados que nacieron en momentos distintos, series distintas, pero se unieron en un hilo conductor de... Como que te reencontraste ahí con las obras, ahí en la composición. Claro. Claro. Eso podría decir. También hay un grabado que no se hizo serie, sino a veces, pocas veces me pasa, hay grabados que solamente es uno y no existe una serie y no trato de desmenuzar el tema. En este caso era la idea de poner muchos personajes juntos, conectados con sus celulares,
haciendo obviamente una crítica a esta cosa de la tecnología que supuestamente en algún momento nos dijeron que nos iba a acercar, y creo que a veces sucede lo contrario, las personas están más ensimismadas, y también me servía por el contexto actual. También hice un Paco por ahí, hay un Paco que era obvio que tenía que estar ahí, medio panfletario, completamente panfletario, ese grabado. Y se integró, tenía que estar. Es parte del momento. ¿Cómo? Que es parte de los momentos también que está aconteciendo la sociedad. También Claro. había situaciones que había que hacer hincapié. Era Sí, necesario decir algo. sí, creo yo. Traté de hacerlo, sí. Traté de hacerlo. Sí. Hay como una línea de violencia que creo que cruza este trabajo. Que en el fondo es como para tomar un poco de distancia y recapacitar qué estamos haciendo. Y no es de amargado, pero hay una línea de violencia en todos los personajes que aparecen en esta composición. Aunque hay un grabado que también pertenece a esa serie del libro que les contaba, que es la madre enseñándole a su hijo o hija sobre la naturaleza. Y eso también me parece potente como un poder, como asunto de poder. Eso te podría decir. Bien, pues. Y en relación a la construcción un poco de la composición que hiciste con la obra final que expusiste para el concurso, ¿de qué manera relacionas esta temática que convocó, digamos, la Bienal, Asuntos de Poder, con el rol social del artista? Como, yo creo que igual eso muchas veces se explica, la obra en sí puede lograr explicar eso, ¿no? Como tú construyes tu obra y todo. Sí. Mira, yo creo que esta Bienal era para el 2019 y estábamos viviendo momentos terribles en todo Chile. Entonces no había cómo no decir algo, o sea, prácticamente todas las personas relacionadas con el arte, no solamente con las artes visuales, creo que tuvieron una respuesta o se tuvieron que poner en un lugar y decir algo a través del campo de su disciplina artística. Entonces yo creo que en mi caso, obviamente que no me podía quedar ausente de eso y salió natural en el fondo. Querer compilar estos grabados que tenían una fuerte carga de violencia, de desamparo, no sé, de los medios de comunicación, el monopolio. Entonces, yo creo que se fue armando de esa forma y de verdad que se armó muy fácil, como que salió, como que se vomitó, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, el rol, yo creo que es la respuesta. Claro. Porque Es el hacer. el arte en general es una respuesta a alguna situación, sea buena o mala, un estado de ánimo, es una respuesta, siempre es una respuesta a algo. Exacto. ¿Y Entonces yo cómo, creo que... perdón, No, eso. ¿y cómo vinculas tú el grabado con otras disciplinas artísticas? Porque, como bien dices tú, es una respuesta, vas jugando, delante explicabas un poco tu proceso creativo y era como un poco
lo que me pasa a mí también, que es ensayo y error, ¿no? Como que todo lo que va sucediendo sirve. Uno va leyendo en el momento, vas avanzando, como del error un poco también. Sí. Nunca se descarta, yo por lo menos no descarto. Entonces, mi pregunta es como, ¿cómo vinculas el grabado con otras disciplinas? Por ejemplo, con, no sé, con la escultura, con la pintura, o con otras áreas artísticas. Mira, yo antes de ponerme como a hacer grabados en metal, estaba haciendo bastantes experimentos con lo que tiene que ver con el concepto del grabado, que en el fondo es sacar una materialidad o sumar una materialidad a un soporte y tratar de hacer una impresión de eso, pero sin hacer la impresión. Entonces hice muchas pinturas que en el fondo eran grandes matrices, que nunca hubo una estampa, era un trabajo original, o sea, no único, como una pintura que tú haces. Eso fue un estudio a partir de mi tesis, que fue sobre el estudio del papel, entonces se vinculaba con el grabado a partir de capas. Entonces yo pegaba muchas capas de papel y iba sacando las capas que yo iba poniendo antes. Entonces se relacionaba en el concepto del grabado en ese sentido. Pero eran experimentos, ¿me entiendes? Y también en la pintura, pero lo he relacionado poco. Sí con el libro. A mí me interesa que el grabado vuelva a ser como de donde nació. Y no digo un libro de artista, porque el libro de artista también es como único, es como uno hace uno, sino que tratar de hacer una edición medianamente pequeña dentro de tus capacidades para poder distribuirlo. Pero totalmente hecho en el taller, o sea, las estampas originales, hecho a mano. Entonces yo creo que en el mundo de la imprenta yo estoy como cada vez como un devenir natural en mí. Okay. Es decir, que es como que te interesa el grabado tradicional, los conceptos tradicionales del grabado. Sí. Es decir, la matriz, la edición, la impresión, muere la matriz, queda el conjunto de la impresión como obra. Sí. ¿Sí? Y el desplazamiento, bueno, es decir, pequeños desplazamientos hacia otra, por ejemplo, ocupar el concepto de, no sé, de incisión o de directo o indirecto. Por ejemplo, lo que ocurre con lo que comentaba antes, este concepto del grabado, de este trabajo con las capas de papel, era un desplazamiento del grabado en el fondo. Era un grabado claro. Desplazado. Y en ese sentido, claro. Yo creo que también te interesan los dos caminos. El grabado tradicional. Sí, ¿por qué cerrarse a esa puerta? O sea, no es que como... Claro. Sí. Sí. Ahora, porque igual veo en tu currículum que has trabajado en la escultura también. Y claro, veo como... en la escultura veo cierta similitud con una matriz. De hecho... Esa es la relación que la veo. Sí, o sea, de hecho, la escultura que hicimos con otro artista visual, Rodrigo Ponce, que él es escultor, fuimos compañeros, la escultura fue una gran matriz, Yeah. porque era un mural escultórico, en el fondo, era una placa, una pletina metálica gruesa, que nosotros calamos, entonces volvimos a hacer una matriz. La diferencia es que fue adosada a un muro y todo ese cuento, pero
hicimos una matriz gigante en metal, con una cortadora, no sé cómo se llama ahora, se me olvidó el nombre, eléctrica que corta el metal como mantequilla. Entonces fuimos haciendo un gran calado en una plancha metálica. Entonces, volvimos al grabado ahí. Claro, se vuelve al grabado. Interesante. ¿Nunca lo imprimieron? Por esas casualidades, ¿hacía algún pedacito o algo? La curiosidad. Mira, tuvimos la intención, pero la logística no daba para eso. No, qué difícil. Estábamos demasiado lejos, había muchos problemas, así que no. Hubiésemos tenido que usar una aplanadora, yo creo. Claro. ¿Se ha hecho? En el suelo ahí, pasando. Sí, he visto que se ha hecho con Sí, yo grandes también matrices. he visto. ¿Qué se ha hecho? Acá abajo Carlos Pardo saluda y quiere saber sobre tu trabajo editorial, que dice que tiene mucho que ver con tu obra del concurso. Si puedes contar un poco más de ese trabajo editorial. Claro, el trabajo. Bueno, saludo a Carlos Pardo, amigo. Claro, porque los grabados, prácticamente todos los que aparecen en la obra, son parte de un libro. Donde yo obviamente tengo las matrices y soy libre de hacer lo que quiera. O sea, o hago el libro o lo estampo solo. Y también con libros anteriores que he hecho para otras personas. Entonces el trabajo editorial también ha sido un desarrollo como de distribuir mi trabajo a partir de libros hechos a mano, seriados, pero también haciendo libros para otros, imprimiendo y fabricando el libro para otros. Desde poesía, desde algún libro de cuento ilustrado. Eso podría decir. Tampoco tengo una gran línea editorial porque soy una pulga. Pero eso te podría decir, Carlos. No sé si respondo a tu pregunta. Eso. Nicolás, una pregunta. Es como respecto a la escena local. ¿Cómo ves tú el arte aquí en la región? ¿Cómo era, por ejemplo, cuando estabas en Concepción? ¿Cómo lo ves acá que estás trabajando en Valparaíso? ¿Cómo lo ves en el concepto mundial? O sea, yo creo que Valparaíso tiene una escena súper potente, que me di cuenta cuando empecé de nuevo a vincularme con mi oficio, porque yo llegué a Valparaíso, bueno, cuento corto, llegué a Valparaíso movido por otra cosa, no vine por mi oficio. Entonces cuando volví a encontrarme con el oficio de grabador, de las artes visuales, ahí me di cuenta que hay una movida muy potente, sobre todo, bueno, Valparaíso siempre ha tenido y va a tener, me imagino, pintores excelentes. Pero creo que la gráfica siempre es más subversiva y en Valparaíso encuentro que tiene ese condimento. Y Concepción también. Concepción tiene una historia rica en la gráfica. Ampuero, Pica, bueno, Meissner, Eduardo Meissner. Entonces yo lo veo muy, muy vivo. Y pero tú te manejas en espacios más underground, por decir así. O sea, no sé si underground, pero sí, más trabajo que más solo en realidad. Claro, más solo, claro. Conozco a gente que son amigos, pero creo que faltaría, quizás es una autocrítica, faltaría quizás el mundo de la gráfica
unirse más en algo, en Valparaíso digo. Lo que pasa es que yo veo, por ejemplo... la gente de Concepción se unió en Grabadores del Biobío y sacan una revista biográfica. Entonces es un bonito proyecto, yo creo que para lanzar a todas estas nuevas generaciones de grabadores y lo que está sucediendo en el grabado, por ejemplo, en Concepción. Eso se podría hacer quizás juntarnos los grabadores que estamos acá en Valparaíso y generar algo así. Sacar unos boletines, una revista bien bonita, no sé. Pero Con tú trabajas en grupos así de, perdón, tú trabajas como en algún grupo de taller donde participas con más integrantes, haces grabado. Porque, no. Ya. Ya, ¿Y porque eres- se da, por ejemplo, que aquí está Casaplan, están los talleres como convencionales y los talleres más particulares. Claro, sí. Entonces, por lo general, el grabado está asociado siempre como a un grupo de personas. Sí, claro, la vida de taller es fundamental en el grabado. Mira, yo perdí eso. En estos momentos yo trabajo en mi taller y no pertenezco a ningún grupo, en el fondo, establecido. Conozco mucha gente y todo bien, pero en estos momentos yo, claro, estoy trabajando en mi taller solo. ¿Y no te interesa armar un grupo Sí, o no sé, invitar a sí. personas, tal vez no 5 ni 10, empezar de a 1 o 2 y retroalimentarte con algún otro grabador que tenga otra técnica, no sé? Sí, mira, he estado no con grabadores, sino que con pintores, con David Heredia, que es un pintor y un buen dibujante, excelente. Estuvimos haciendo unas pegas juntos. Entonces ahí hubo una retro entre nosotros. Y todavía estamos ahí en pegas pendientes que se vienen. Pero curiosamente no es un grabador así de tomo y lomo. O sea, él no es grabador. Es Él pintor. estudió pintura en la Escuela de Arte. Claro, Es sí. pintor. Sí. Pero claro que me interesaría. ¿A qué atribuyes tú esa como soledad? ¿Por qué dices que ahora no y ya estás como alejado? ¿Qué es lo que te detiene un poco como a formar parte de un colectivo o un taller con más gente? Mira, quizás yo no sé si es como una actitud, una decisión tomada, sino que es como una pulsión como de tu propia personalidad, quizás. Ujú, entiendo. Eh, yo creo que va por ahí, o sea, cuando alguien le dice, oye, este pintor es súper minucioso, él es minucioso, su personalidad es minuciosa, no es que... Yo creo que va por ahí, como una pulsión natural, quizás. Pero no soy un ermitaño tampoco, ni nada de eso. Claro. No me cierro a eso. Sí. Bien, a ver, no sé qué otra pregunta. Delante hablaste de referentes, nombraste a hartos maestros, Sí, que influyeron en tus principios como grabador, sí, y de sí. eso seguro es algo que se nota en tu obra actual, digamos, que todavía late, que va contigo, te acompaña, ¿no? Esos maestros guías que son como las luces que uno con los que inicia y muchas veces continúa uno aprendiendo. Sí, de todas maneras. De todas maneras, o sea, cuando uno es cabro chico y tiene un maestro, uno aprende y después con el caminar propio uno va tomando su propio ritmo y búsquedas personales. Pero es indudable, o sea, todos tenemos el sello de alguien que nos enseñó algo. En mi caso fueron los maestros de esa época en la Universidad de Concepción, Ailín Kelly, Cristian Romo, Cristian Corral, Roberto Carte. Y bueno, también uno se va nutriendo, como hablábamos delante, en la vida de taller. También uno se influencia por sus compañeros, por sus amigos, y eso a mí me encanta. O sea,
no soy celoso en eso, como otros artistas que son como, no quieren contaminarse con nada, o sea, yo prefiero, la idea es contaminarse con todo. Entonces también eso es una fuente de fusión, o sea, el trabajo de tus compañeros que tú estás viendo ahí en el taller, cómo solucionan algo que tú no pudiste hacer, y tú te apropias de esas formas, de esos métodos, y después la madurez de cada uno decantará en tu lenguaje propio y tus búsquedas de temas, pero en el fondo estamos todos contaminados, en el buen sentido de la palabra, y qué bueno que así sea, a mí me encanta eso. Sí, concuerdo Quisiera con lo que llevarte dices. a Punta Arenas. En Punta Arenas hay harta actividad gráfica Mira, no te que, podrías... dime. no, que yo tengo entendido por lo menos que hay harta actividad gráfica, talleres de grabado. Ahí tu Hay vínculo un con la ciudad, con... Mira, yo, bueno, yo nací en Punta Arenas, pero viví hasta el año 83 y después me fui a Santiago y de ahí me fui para otros lados. Pero ahora que volví de viejo, eh, claro, hay una movida bastante intensa, sobre todo, quizá, yo, como la gráfica, un poco el grabado, siempre es un poco, somos todos medios topos. Yo lo que vi harto ahí, había una movida muy fuerte de teatro, pero también hay una casa de arte que se llama Casa Azul del Arte, donde Sí. ahí enseñan varias disciplinas, entre esos el grabado. Y es una casa que está constituida hace harto tiempo. Pero talleres así como de personas que que estén formando, yo creo que hay, debe haber, pero no lo conozco. Rodrigo tiene un amigo, él que trabaja en grabado y muy bien, pero fue, fue el comentario que me hizo él, ¿me entiendes? Pero yo no tengo conocimiento a cabalidad de esa movida gráfica en Punta Arenas en estos momentos. Hay hay una galería que tiene mucha gráfica, que es una galería muy buena, que se llama La Porfía. Y ahí acoge varios artistas que yo hace 2 años conocí ahí, eh, en grabado. Y artistas también de todo Chile, en el fondo. Harta gente de Santiago, gente de otras partes de Concepción. Sí, esa galería está súper buena. Yo tuve la oportunidad de participar como en estos encuentros que estuvieron haciendo, como anuales, como de invitación de diseñadores y artistas, donde tú ponías tu stand y podías como interactuar con otros artistas y que vean tu obra también. Es bien interesante. Ahí conocí a Pablo Cuercha, no sé cómo se pronuncia. Puercha, sí. Él, bien interesante su obra también. Sí, la porfía. Él es fotógrafo y grabador. Sí, fotógrafo y grabador y tiene harto, por lo mismo, mucho como fotolitograbado, como el Sí, traspaso de la imagen de la foto al grabado. sí, todas esas mezclas Sí, que es de la tan tecnología. interesante igual. Sí. Sí. ¿Cuáles son como tus proyectos actuales y como un poco lo que se viene para el futuro en cuanto al grabado, a la creación artística en general? Mira, yo en estos momentos no estoy haciendo nada de grabado, hace como, digamos que hace un mes atrás que no agarro nada. He estado haciendo cosas domésticas en mi casa que no tienen nada que ver. Claro, hace como un mes que no estoy en nada mío. He estado haciendo trabajos que son grabados, pero para otros. He estado haciendo de impresor y grabador de planchas de otros que me pasan sus dibujos y yo les hago la pega
de morderlos, de hacerles la edición, pero algo propio en estos momentos, nada. He estado como trabajando para otros. Algo va a salir de ahí, supongo. En esos silencios de repente va a armarse una bolita y va a salir otra Sí, obra. sí, yo creo, y a buena hora que salieron estos trabajos para otros amigos, porque te encontráis, a todos nos pasa, y yo creo que es una cosa general, que de repente uno cae en estos vacíos y andáis como ratón envenenado en el taller. Entonces te ponía a ordenar y empezáis a limpiar, y de repente aparece algo. Tal vez como lo hiciste con la obra ganadora, un poco revisar atrás, sirve también como para volver a darle sentido, vuelve como a encajar lo que hiciste hace 5 años atrás, ahora toma sentido, entonces se arma de nuevo otra obra, revalorizas como un poco lo que ya hiciste, o simplemente lo matas, lo rompes así. En general a mí no me pasa eso, ¿eh? Me pasa lo primero que dijiste, o sea, hay temas o preocupaciones de desarrollo gráfico o pictórico que de repente terminan, pero quedó una cierta colita ahí dando vueltas que tú agarráis eso y se transforma en otra cosa. O sea, lo mismo que decía hace harto rato, que por lo menos en mi caso el trabajo es como una cadena, que no siempre es lineal, para nada. Vais saltando como para atrás, para adelante, te vais al medio, y así vais generando, por lo menos así genero yo mi imaginario gráfico. Como que no parto de un vacío. Y tu relación, por ejemplo, con el grabado, tú que trabajas con calcografía, ¿cierto? Sí, Con el grabado menos tóxico. mira, esa es una discusión bastante peleaguda porque, sobre todo en estos tiempos que está la embarrada con todo, que tenga que ver con el medio ambiente y la contaminación, pero creo yo que hay otras cosas, otras disciplinas que son mucho más contaminantes. Yo trabajo a una escala muy pequeña, entonces yo todavía trabajo con nítrico, eh, lo reciclo, debo decirlo, lo reciclo donde mismo lo compro, donde el ácido ya vencido, viene una empresa de Santiago que tiene que ver con productos tóxicos que los hacen, que los reciclan. Los métodos no los sé, pero yo no lo boto al water. Voy donde compro el ácido y dejo los bidones y ellos los reciclan a partir de una empresa de Santiago que viene a buscarlo. Que es una empresa que recicla materias tóxicas, líquidos, ácidos. Entonces, en ese sentido, pero siempre es bueno quizás también por un tema de salud, tratar de buscar otros métodos. Lo que pasa es que cuando uno le saca el rollo, por decirlo así, a tu herramienta, es difícil cambiar. Eh, Hay alternativas, por ejemplo, con el percloruro, que es un tipo de sal. Yo estuve trabajando también harto tiempo con percloruro. Ahí el tema es que los tiempos se alargan, la calidad de la mordida a veces eh, te juega malas pasadas después de haber tenido un trabajo de largo aliento o donde tú pensaste que habías trabajado mucho en algo y no te resulta. O sea, quizás ese es mi caso, que no he sabido manejarlo bien, pero trabajé harto con el percloruro. Eso es un dato a la causa porque el percloruro creo que no es tóxico, no emite gases. Claro, eso. Así Eh, que tú, tú, ¿qué te pasa?
después de la pandemia, por ejemplo, en el encierro, hacer arte y el encierro. ¿Qué pasa ahí con eso? Uf, estamos todos medios loquitos ya. Cuando empezó esta cosa del encierro, yo veía mucha gente, muchos amigos que estaban, que a mí también me pasó. Hay un vacío, hay un desazón, pero después yo hice una serie a partir de esta situación, que se llamó 13 grabados de advenimiento, sobre este tema del famoso COVID y toda la historia. Y en el fondo fue una respuesta de autosanación, creo yo, para estar ocupado igual y como masticar, digerir esta situación mundial en algo que tenga que ver con el campo artístico de uno. Eso. Pero ahí A nivel- igual hay producción, ¿Cómo? que igual hay producción de obra respecto al tema. Te motivó igual de cierta medida, aun cuando haya sido difíciles los momentos para crear. Claro, sí. Fue un motor para decir algo, para responder algo. Fue un motor, claro. No sé, va a quedar como un registro para mí nomás del momento del tránsito y el trabajo. Aunque todos sabemos que la gente que se dedica a las artes visuales está ahí como siempre medio en cuarentenado. La diferencia aquí es que hay una carga muy negativa que tiene que ver con la vida. Te hace replantearte la vida. Eso, o sea, con la vida de las otras personas, de tu vida, de la vida de tus familiares, de la crisis sanitaria, de la crisis social. Esa es la gran diferencia. Pero uno, como grabador, siempre está ahí medio encerrado en tu taller. Lo que pasa es que esta situación es muy distinta por lo que te acabo de decir, y también uno tiene temor, el famoso temor. Y también uno lo hace se encierra por opción. Aquí era más por presión Claro, de la salubridad. aquí uno está obligado, que esa es la gran diferencia, que cuando a uno lo obligan a algo y uno no quiere, todo mal. Entonces esa es la situación que estamos viendo todos, todo el mundo. Y que acarrea un montón de otros problemas que no tienen que ver siempre con tu trabajo artístico, sino que la vida normal, las relaciones humanas de pareja, el funcionamiento de la vida cotidiana como la conocíamos antes. O sea, ese es el gran peso que hay. Lo doméstico toma demasiada relevancia cuando uno está encerrado. Exacto. Sí. Qué interesante eso que decías, como un poco de la sanación a través del grabado, buscando esas respuestas, ¿no? Como lo que nos pasa en el contexto, yo me hundo, digamos, a trabajar, me inmerso en esta búsqueda de respuestas. Sí. Y que surgen, nacen, o sea, es como una gran terapia del grabado en ese sentido. Y toda forma artística, digamos, pero para los que somos del grabado. Claro, eso te iba a decir, que en general las artes como terapia en este momento es tiene un gran poder, o sea, te ayuda mucho
O sea, el arte yo creo que siempre, o sea, tiene ese ingrediente terapéutico en sí, per se. Hay personas que se dedican netamente a eso consciente y, y está muy bien. Pero en general, el arte siempre tiene ese condimento. Va a salvar la humanidad. Yo creo que sobre todo, no sé, a mí me pasa algo fuerte con la música. Haya, siempre hay una cosa ahí que tiene el arte, o sea, intrínsecamente lo lleva. Sí. A veces con más conciencia o menos conciencia, pero siempre está eso. Eh, Respecto, por ejemplo, al estallido social, yo veo, por ejemplo, no sé si ubicas a Barricada Gráfica, los chicos, hay montones de proyecciones respecto al grabado como obra dispuesta y decir algo en las paredes. ¿Qué opinas respecto a esas acciones de arte? Me parecen, me parecen súper bien y, y necesarias, o sea, eh, por lo que decía hace rato, que el arte siempre es una respuesta y sobre todo en estos momentos. Y la cualidad de la gráfica siempre ha sido un poco subversiva, entonces es un elemento muy potente. No el discurso oficial, no la historia oficial, ¿cierto? No la historia Claro, de los vencedores. Entonces ahí el grabado como obra múltiple tiene mucho poder. mucho poder. Y va a la Y vanguardia. claro, claro. Si la serigrafía al muro, en cualquier papel, vamos, démosle. Bueno, era exquisito ver la cantidad de información gráfica, de discurso, de poesía, de graffiti, durante el año pasado, ¿se acuerdan? Sí, Esa era toda la voz subversiva que no está en ninguna parte. de los sin voz. Digo que no está en ninguna parte en los medios oficiales, ¿me entiendes o no? Sí. Hay una capa, un velo que se cayó. Entonces ahí nos reventó todo en la cara. Deben estar haciendo algún libro sobre eso ya, estudios Seguro, sociológicos. claro. Oye, lo voy a interrumpir. Estamos a tiempo ya de ir cerrando esta entrevista. Esta grata entrevista, yo creo que tiene que ver con develar, ¿cierto?, quién está detrás de la obra. Entonces, se complementa, ¿cierto? Y no tan solo es ver la imagen que tú presentaste, Nicolás, sino que también esta entrevista tiene que ver quién la hizo, ¿cierto? De dónde nació, quién es esa persona que construyó esa obra, de qué manera la construyó. Esta suerte de entrevista, porque también ninguno de nosotros estamos preparados para hacer entrevistas, no somos periodistas, así que son desde artistas, de grabadores hacia otro artista, pero se entiende el contexto y en profundidad de que estamos conversando. Entonces, yo quisiera agradecer, ¿cierto?, tu participación en esta entrevista, abrirte porque esto se va a difundir, se graba, y se va a trasladar a las ciertas plataformas virtuales. Y también quisiera agradecer al Museo Ouriza que nos está cooperando, colaboran también para esta difusión. Quisiera también agradecer a Colomba, a Cristian, que se han puesto bastante motivación para poder lograr esta entrevista.
Así que muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, Colomba, muchas gracias, Cristian. Gracias a A usted. nuestro Gracias a técnico, gran colaborador, Gracias, Rodrigo Nicolás. Silva. Gracias, Rodrigo. Escuela de Bellas Artes, aniversario número 60, siempre activa, siempre dispuesta a colaborar en la cultura. Así que muchas gracias a todos y los dejo invitados para el miércoles 23 a la misma hora, donde nos va a contar la experiencia, su experiencia, Carlos Gómez. Así que ahí nos estaríamos reencontrados, están todos invitados para que ya nuestro invitado especial también, Carlos Pardo, que han estado presentes en este momento colaborando con preguntas. Sí, muchas gracias a todos. Nos estaremos Muchas gracias a viendo. usted. Ya, muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego, Gracias. Carlos. Chao, chao. Chao.